Despierta, mujer empoderada, con Saidi Mora. Bienvenida, mujer empoderada. Hoy no estás escuchando un episodio más, estás entrando en un momento sagrado, un encuentro con el alma, una noche donde el cielo y la tierra vuelven a abrazarse y dentro de ti una nueva mujer está a punto de nacer. Hoy celebramos Navidad y más allá de luces, regalos o costumbres, esta es una noche donde recordamos que Jesús nació y con él nació la esperanza. Pero también mientras él nacía en Belén, en un pesebre humilde, entre el silencio y la fe, dentro de ti puede nacer una nueva historia. Porque Navidad no es solo un recuerdo del nacimiento de un Salvador, es el recordatorio que Dios aún nace en los corazones dispuestos, en las almas heridas que se rinden, en las mujeres que deciden volver a creer. Desde la teoterapia, esta noche representa mucho más allá que una fecha espiritual. Es un reflejo del proceso interior del alma. El pesebre es una figura del corazón humano, un lugar sencillo, a veces desordenado, pero dispuesto a recibir la presencia de Dios. Y es ahí, en medio de tus ruinas, de tus miedos, de tus silencios, tus heridas, donde Jesús quiere nacer hoy. No en la parte de ti que aparente estar bien, sino en la que todavía necesita redención, ternura y sentido. Por eso este episodio se llama Navidad, el nacimiento que cambió mi historia. Porque cuando Jesús nace en ti, nada vuelve a ser igual. El miedo muere, la fe renace, el alma se reconcilia. Y la mujer que un día solo sobrevivía, hoy comienza a vivir con propósito. Mujer, esta noche no es solo para recordar, es para renacer. Quizás llegas a este diciembre con el alma cansada, con heridas que aún no sanan, con relaciones que dolieron, con promesas que parecen no cumplirse. Pero déjame decirte algo. Dios sigue naciendo en lugares inesperados. Y si pudo hacerlo en un pesebre, también puede hacerlo en el rincón más herido de tu alma. Esa parte que creías muerta, esa emoción que apagaste para no sentir, esa fe que dejaste en pausa. Hoy puede volver a la vida, porque Navidad no es solo una historia antigua, es la oportunidad de vivir tu propio nacimiento espiritual. Este episodio es una invitación a perdonar lo que dolió, a cerrar lo que terminó, a abrir el alma a lo nuevo que Dios quiere hacer en ti. Porque Jesús no nació solo para redimir la humanidad, sino para recordarte que siempre hay un nuevo comienzo. Hoy, mientras el mundo celebra su nacimiento, tú puedes celebrar el tuyo. El nacimiento de una mujer empoderada, sana, libre, consciente, que se atreve a decir, mientras Jesús nacía en Belén, dentro de mí nacía una nueva mujer. Navidad no solo cambió la historia del mundo, cambió la mía. Y hoy, en este episodio, vas a descubrir que cuando el alma se rinde, Dios siempre hace nacer algo nuevo. Bienvenida al especial de Navidad, de Despierta, Mujer Empoderada, donde Dios toca tu alma y el amor de Dios escribe una nueva historia de ti. Veamos lo que nos dice Lucas 2:7. Y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este pasaje, más que una escena navideña, es una revelación del proceso interior del alma humana. Cuando María da luz a Jesús en aquel pesebre sencillo, se manifiesta una verdad eterna. La salvación no nace en lo intachable, sino en lo disponible. El pesebre no fue un error del destino, fue un hecho que muestra que Dios elige los lugares más humildes, más rotos, más heridos, más destruidos y más vacíos para hacer nacer lo más grande. Así también sucede en ti, mujer empoderada, cuando creíste que ya no había lugar para la esperanza, cuando la vida te cerró las puertas, Dios estaba preparando el espacio de tu renacimiento. El pesebre es como el símbolo del alma que renace. Desde la teoterapia, el pesebre representa el corazón humano, un lugar con historia, con heridas, con silencios, con grietas, pero abierto a recibir la presencia de Dios. Cada rincón de este pesebre oscuro, vacío, aparentemente insignificante, es el reflejo de los lugares internos donde Dios quiere nacer otra vez. Ahí donde tu alma se quebró, ahí donde te dolió soltar, ahí donde lloraste en silencio, es donde el Espíritu Santo quiere dar a luz una nueva versión de ti, mujer. Mientras Jesús nacía en Belén, dentro de mí nacía una nueva mujer. Esa es la esencia de este episodio. Dios no solo nació en Belén, Él sigue naciendo en cada mujer que se atreve a creer de nuevo, a perdonar, a empezar otra vez y a tomar la decisión de sanar.
María, una mujer rota y restaurada por la promesa. María fue una mujer escogida, pero también confrontada. Vivió el peso de una promesa que no comprendía del todo. Tuvo que soportar miradas, dudas, silencio, y aún así confió en lo invisible. María nos enseña que ser elegida por Dios no significa vivir sin dolor, significa aprender a confiar mientras se cumple la promesa. Ella cargó en su vientre la respuesta de Dios y aunque no tenía un lugar digno para dar a luz, supo reconocer que Dios ya estaba allí, en medio del vacío. Esa es también tu historia, mujer empoderada. No todo fue maravilloso, no todo fue como soñabas, pero lo que Dios está gestando dentro de ti tiene propósito. Tu alma, como el vientre de María, ha llevado promesas en medio de la incomodidad y del dolor. Y este diciembre, en el silencio de tu fe, vas a dar a luz lo que Dios depositó en ti. En la teoterapia, el nacimiento de Jesús representa el renacimiento interior del alma instruida. Cada año, cada historia nos recuerda que el proceso de sanidad es cíclico. Dios no deja de nacer en ti cada vez que eliges sanar, perdonar y seguir. Por eso el pesebre también es tu proceso. Este episodio donde hubo lágrimas, donde soltaste el control, donde aprendiste a confiar sin entender, ahí mismo donde parecía que no había lugar, Dios está naciendo. Mujer empoderada, la Navidad no es solo una fecha, es una revelación, que aún cuando no hubo lugar para Jesús, Dios creó espacio donde no lo había. Y si Él pudo hacerlo en Belén, también puede hacerlo en tu corazón. Así que hoy repite desde lo profundo de tu alma: Señor, que esta Navidad no solo me recuerde tu nacimiento, sino que marque el mío. Que donde hubo miedo, nazca fe. Que donde hubo dolor, nazca propósito. Que donde me rompí, nazca la mujer que soñaste. Porque mientras Jesús nacía en Belén, dentro de ti está naciendo una nueva historia. Navidad, el nacimiento que cambió mi historia, no es solamente una frase poética o espiritual. Es una declaración de sanación, una afirmación profunda que une el misterio del nacimiento de Jesús con el renacimiento interior de una mujer empoderada. Veamos, desde la teoterapia, el nacimiento de Jesús como proceso de sanidad del alma, porque nos enseña que cada suceso bíblico refleja una realidad interior del alma humana. Así como Jesús nació en un pesebre humilde, la sanidad también comienza en lo sencillo, en ese espacio del corazón donde ya no hay apariencia, solo verdad. Por eso cuando decimos Navidad, el nacimiento que cambió mi historia, estamos reconociendo que Dios también puede escribir nuevas historias dentro de ti, que el nacimiento de Jesús no solo es un evento histórico, sino una experiencia viva que se repite cada vez que eliges soltar, perdonar y comenzar de nuevo. El alma herida, cuando se instruye, cuando se deja guiar por el Espíritu Santo, se convierte en un pesebre, donde nace la esperanza y muere el miedo. Este título encarna la esencia de la visión del 2025, la instrucción y la bendición, porque la instrucción precede a la bendición. El nacimiento de Jesús fue la lección de Dios de humildad, de propósito y de confianza. Nada fue cómodo, ni intachable, pero todo fue intencional. Y asimismo es el proceso de sanidad de una mujer empoderada. No se da en lo ideal, sino en lo real. No ocurre en lo planificado, sino en lo que Dios permite para revelarte algo mayor. El nacimiento que cambió tu historia no siempre ocurre en la abundancia, sino en medio del silencio, la renuncia y la fe. Y cuando el alma se deja instruir en medio del proceso, la bendición inevitablemente llega. Mujer, el nacimiento que cambió tu historia no es solo el de Belén, sino el que ocurrió dentro de ti cuando decidiste no rendirte, sino renacer y sanar. Cada proceso, cada lágrima, cada espera te preparó para este momento. Porque cuando una mujer es instruida por Dios, se convierte en portadora de promesas. Y así como María cargó en su vientre al Salvador, tú también estás cargando un propósito que sanará tu entorno y tus generaciones. Jesús nació para traer salvación. Tú renaces para traer sanidad a los tuyos y a las nuevas generaciones. Por eso, esta Navidad no es solo un recordatorio, es una experiencia de renacimiento. El nacimiento que cambió tu historia ocurre cuando el miedo muere, la fe resucita, el amor vuelve a ocupar su lugar y el alma reconoce que lo incompleto también puede ser santo. Dios no eligió un palacio, eligió un pesebre. Y con eso nos enseñó que no necesita grandeza externa, sino disposición interna. Así que hoy, mujer empoderada, declara con fe: mientras Jesús nacía en Belén, dentro de mí nacía una nueva mujer. Una mujer que ya no vive desde el miedo, sino desde la plenitud de una historia redimida. Esta Navidad no es solo una fecha, es el recordatorio de que Dios aún hace nacer lo imposible en corazones dispuestos. Mujer empoderada, esta noche de Navidad quiero que hagamos algo sagrado.
validar lo que nos dolió, porque en la teoterapia aprendemos que solo lo que se reconoce puede ser redimido y solo lo que se nombra con verdad puede ser sanado. Y validar no es debilidad, es sabiduría espiritual. Muchas veces llegamos a la Navidad con sonrisas externas, pero con silencios internos que nadie reconoce. El alma carga recuerdos, vacíos, pérdidas, momentos en los que sentiste que tu historia se rompía. Y está bien, no hay nada más espiritual que mirar de frente el dolor y entregarlo a Dios. Dios no puede sanar lo que finges que no duele. Por eso esta noche es un llamado a dejar de disimular la herida y empezar a presentarla. El pesebre, ese lugar sencillo donde nació Jesús, nos recuerda que Dios no le teme al desorden de tu alma. Él no necesita lo intachable, necesita disposición. Él nace justo en medio de lo que aún no entiendes. Y quiero hablarte desde mi propia historia, cuando Dios nació en medio de mi caos. Porque yo también he llegado a diciembre con el alma rota. He pasado por noches donde la fe parecía silencio y los por qué eran más grandes que las respuestas. He llorado por ausencias, por promesas que se rompieron, por traiciones, por amores que cambiaron, por sueños que tuve que dejar morir para que naciera el propósito. Hubo un tiempo en que yo solo sobrevivía, mantenía el paso, hablaba con fuerza, pero mi interior estaba totalmente agotado. Hasta que un día entendí que Dios no estaba esperando lo intachable de mí, sino la rendición. Y fue en uno de mis pesebres más vacíos, cuando todo parecía perdido, que Jesús nació de nuevo dentro de mí. No lo hizo con ruido, ni en medio del show, lo hizo en paz, con esa voz suave que dice, no necesitas seguir resistiendo. Yo estoy aquí, naciendo en lo que pensabas que no tenía vida. Ahí entendí que la Navidad no era una fecha, era una experiencia. Era el momento donde mi historia cambiaba, no por las circunstancias, sino porque el alma volvía a creer. Tal vez esta Navidad no llega con las personas que soñaste, ni con los abrazos que anhelabas, ni con las respuestas que esperabas, pero llega con algo más grande, la presencia de Dios en medio de ti. Esta noche no estás sola. El mismo Jesús que nació en Belén quiere nacer en tu interior y en ese lugar donde guardas el cansancio, el miedo, la culpa o la nostalgia, y si la dejas entrar, esa herida que tanto dolió se convertirá en el altar donde florecerá tu propósito. Mientras Jesús nacía en Belén, dentro de mí nacía una nueva mujer. Y esa mujer ya no necesita fingir fortaleza. Esa mujer puede llorar y aún así ser luz. Esa mujer puede haber perdido cosas, pero jamás su esencia. Esa mujer entiende que su historia cambió cuando dejó de esconder su pesebre y permitió que Dios naciera dentro de él. Esta Navidad no es solo un recuerdo, es una oportunidad para cerrar ciclos desde la verdad, para mirar atrás sin rencor, para soltar sin miedo y para declarar: mi historia no terminó en el dolor, cambió cuando dejé que Dios naciera en él. Mujer empoderada, Dios sigue naciendo en ti cada vez que eliges perdonar, cada vez que eliges creer, cada vez que te levantas y dices: el nacimiento que cambió mi historia no fue en Belén, fue dentro de mí. Tal vez esta Navidad llega distinta, quizás con menos gente, con más silencios, con promesas que aún no se cumplieron, pero llega con algo más grande, la presencia de Dios en medio de ti, esa presencia que no te exige ser la mujer intachable, sino la honesta. El mismo Jesús que nació en Belén quiere nacer en el rincón más profundo de tu corazón, en ese lugar donde guardas el miedo, la culpa o la nostalgia. Y si le dejas entrar, esa herida dejará de doler y se convertirá en testimonio. Tu pesebre se convertirá en altar, tu historia en un mensaje, porque mientras Jesús nació en Belén, dentro de ti nace una nueva mujer. Esa mujer que ya no finge fortaleza, que puede llorar sin perder su luz, que puede soltar sin perder su fe, que puede mirar atrás y decir: lo que dolió me enseñó, lo que perdí me liberó, lo que esperé me sanó. Esta Navidad no se trata de negar tu pasado, sino de reconciliarte con él. No se trata de lo que falta, sino lo que está naciendo dentro de ti, porque Dios sigue naciendo cada vez que eliges perdonar, cada vez que eliges creer otra vez, cada vez que eliges levantarte con amor. Tu historia no terminó en el dolor, cambió cuando dejaste que Dios naciera en él. Así que esta noche di en voz alta, con el alma despierta: el nacimiento que cambió mi historia no fue en Belén, fue dentro de mí. Mujer empoderada, esta Navidad no solo es una celebración, es una revelación espiritual y teoterápica, porque cada detalle del nacimiento de Jesús representa lo que ocurre cuando el alma decide abrirse al proceso de sanidad y renacimiento.
porque el pesebre es el alma donde muere el miedo y nace la esperanza. Desde la teoterapia, el pesebre es una figura del corazón humano. No fue casualidad que el Salvador naciera en un lugar humilde, sin adornos, sin lujos, sin brillo. Fue una lección de Dios para mostrarte que Él no busca escenarios pulidos, sino almas dispuestas. El pesebre representa ese lugar interior donde ya no hay fuerzas, donde hay cansancio, donde hay heridas, donde hay frustración, dolor, pero también un deseo profundo de volver a creer. Así como el frío y la oscuridad de Belén fueron testigos del nacimiento de Jesús, tu oscuridad también puede convertirse en el escenario de un milagro. Dios no necesita que sanes primero para nacer, Él nace para que sanes. La visión del año de la instrucción y la bendición nos enseña que no hay bendición sin comprensión y que la historia del nacimiento de Jesús es en sí misma una escuela teoterápica. María y José fueron instruidos en la fe, aprendieron a confiar cuando todo parecía improvisado, aprendieron que la promesa de Dios no siempre llega en los escenarios esperados, pero siempre llega en el tiempo de Dios. Así tú, mujer empoderada, estás siendo instruida en medio de tus circunstancias. Quizás sientes que no tienes el control, que el lugar de tu vida no parece digno o preparado, pero Dios quiere mostrarte que el pesebre que hoy duele, mañana será testimonio. María fue la mujer que permitió que la promesa naciera, porque fue la mujer empoderada desde la obediencia. No lo entendía todo, pero aceptó el proceso con fe. Su vientre fue el lugar donde se gestó la salvación y su corazón fue el altar donde se formó la confianza. Ella representa a toda mujer que dice, no lo entiendo, pero confío. No lo merezco, pero lo recibo. No es el escenario ideal, pero si Dios está aquí, es suficiente. La teoterapia nos recuerda que el alma sanada es la que se instruye en la confianza. Así como María guardaba cada palabra en su corazón, tú también estás llamada a guardar cada enseñanza de este tiempo, porque lo que hoy no comprendes, mañana nacerá tu propósito. Cuando Jesús nace, todo se redefine, porque cada nacimiento marca un antes y un después. Cuando Jesús nació, cambió la historia del mundo. Cuando Él nace dentro de ti, cambia tu manera de mirar la vida. El alma deja de huir del pasado y comienza a abrazarlo como parte del plan de Dios. El miedo muere porque la presencia de Dios ocupa su lugar y la mujer que vivía desde la carencia ahora vive desde la plenitud y el propósito. Por eso este título, Navidad, el nacimiento que cambió mi historia, no es simbólico, es profético, porque Dios sigue escribiendo nuevas historias dentro de las mujeres que se instruyen para sanar. Esta enseñanza te llama a mirar tu alma como ese pesebre donde muere el miedo y nace la fe, donde muere la culpa y nace el perdón, donde muere el control y nace la rendición, donde muere el pasado y nace el propósito. Dios eligió nacer en la incomodidad para recordarte que lo completo no está en la apariencia, sino en la presencia. Así que esta Navidad, cuando escuches villancicos o mires el pesebre, recuerda esa escena que no está lejos de ti, esa ocurrencia dentro de ti y podrás decir con certeza, mientras Jesús nacía en Belén, dentro de mí nacía una nueva mujer, una mujer instruida por el dolor, pero bendecida por la verdad. Porque la Navidad no solo cambió la historia del mundo, cambió la tuya. Mujer empoderada, quiero abrirte el corazón desde mi propia historia, porque sé que muchas de las que hoy están escuchando este episodio han tenido que renacer desde lugares que creyeron que ya no quedaba vida. Hoy no vengo a hablarte desde lo ideal, vengo a hablarte desde mis propios pesebres, de esos momentos donde mi alma se sintió vacía, cansada, sin respuestas, pero donde aprendí que Dios sigue naciendo incluso en medio del desorden. En mi historia hubo muchos tipos de amor, el amor que soñé y no fue, el amor que di hasta quedarme sin fuerzas, el amor de familia que a veces no supo abrazar mi alma, el amor a mis hijas tan grande que a veces me hizo exigirme más de lo que podía, el amor a mi llamado que me llevó a entregarlo todo sin dejar espacio para mí. Y un día comprendí que no era falta de amor lo que dolía, era haber amado sin orden, haber amado tanto que me olvidé de amarme a mí misma. Y en esa etapa confundí servir con no sentir y creer con no descansar. Y aunque por fuera parecía todo bien, por dentro mi corazón pedía auxilio. Fue en ese silencio interno donde Dios comenzó a instruirme, no para señalarme, sino para sanarme. Me llevó al lugar más simple, al pesebre de mi alma, y me mostró que yo no necesitaba más amor de afuera, sino permitir que su amor naciera dentro de mí. Y llegó el momento donde mi historia cambió. Y recuerdo una noche, como esta Navidad, donde sentí que todo se había apagado. No tenía respuestas, solo preguntas. No tenía fuerza, solo cansancio. Y ahí, en medio de mi propio desierto emocional, Dios habló a mi espíritu con una voz tan suave,
y tan clara que nunca olvidaré. No busques más dónde pertenecer, porque ya perteneces a mí. Fue entonces que entendí que mi historia no necesitaba ser intachable para poder servirle a Dios, que podía seguir siendo parte del proceso y aún así ser el lugar donde Dios estaba obrando. Esa noche fue mi Belén, ese fue mi nacimiento, el día en que comprendí que no debía seguir sobreviviendo para amar, sino renacer para vivir en plenitud. Y desde ese momento, cada diciembre tiene otro sentido para mí. Ya no es una celebración más, es un recordatorio de cómo Dios hizo de mi herida un lugar de encuentro. Hoy quiero hablarte a ti, a la que ha amado mucho, a la que ha quedado vacía, a la que dio sin límites, sin reservas, a la que ha sido fuerte por todos, pero no recuerda cuándo alguien fue fuerte por ella. Quiero decirte que Dios también está naciendo en ti. Él está cambiando ese amor que dolió en un amor que ahora sana. Está cambiando tu necesidad de demostrar por la seguridad de saber quién eres en Él. Él no vino a nacer solo en Belén, vino a nacer en tu cansancio, en tu culpa, en tu fragilidad. Y cada vez que eliges perdonar, cada vez que eliges amarte sin condiciones, cada vez que eliges creer de nuevo, Jesús vuelve a nacer dentro de ti. La teoterapia me enseñó que el alma sana cuando deja de esconder sus pesebres, cuando deja de maquillar el dolor y lo convierte en un espacio de comunión con Dios. Tu pesebre no es tu vergüenza, es tu punto de partida, porque lo que parecía oscuro es el lugar donde Él decide encender su luz. Así que esta Navidad no la vivas como una repetición, vívela como un nuevo comienzo, como una noche en la que te reconcilias con todos los amores, el amor que diste, el que perdiste, el que esperabas y sobre todo el amor que hoy nace dentro de ti. Cierra los ojos conmigo y repite desde tu alma, díselo ahí a Dios. Señor, esta Navidad te entrego mis pesebres, las partes de mí que dolieron, las historias que aún me pesan, los amores que no fueron y los que me enseñaron. Señor, nace en mí de nuevo, en mi historia, en mis silencios, en mis procesos, que mientras el mundo celebra tu nacimiento, dentro de mí también nazca la mujer que tú soñaste. Amén. Esta Navidad no solo cambió la historia del mundo, cambió la mía, y si dejas que Él nazca dentro de ti, también cambiará la tuya. Mujer empoderada, esta noche de Navidad, Dios nos recordó algo profundo, que el mayor milagro no está en lo que ocurre afuera, sino en lo que renace dentro. Jesús no solo nació en Belén, nació en cada corazón dispuesto, en cada alma que se rindió, en cada mujer que hoy decide creer de nuevo. Esta Navidad no es solo un recuerdo, es un comienzo, porque mientras el mundo celebra el nacimiento de Jesús, dentro de ti está naciendo una nueva historia. Esa historia que se escribe desde la fe, desde el perdón, desde la instrucción del alma y desde la bendición que Dios tiene preparado para ti. Así que abraza esta noche como un punto de partida y repite conmigo: gracias, Señor, porque esta Navidad no solo celebraré tu nacimiento, celebraré el mío. Mientras tú nacías en Belén, dentro de mí nació una nueva mujer. Y prepárate, porque este 31 de diciembre tendremos un nuevo encuentro muy especial, el especial de Año Nuevo, porque donde termina el año comienza la sanidad. Un episodio para cerrar el 2025 con conciencia, perdón y propósito, para soltar lo que dolió, para agradecer lo que quedó y para abrir el alma a lo que Dios quiere hacer de nuevo en ti. Será un episodio profético, restaurador y profundamente teoterápico, donde aprenderás que cada final también es una puerta y que todo lo que muere en el alma lo hace para dar lugar a lo que va a florecer. Así que esto apenas comienza y tú, mujer empoderada, no solo fuiste llamada a sanar, fuiste creada para vivir liviana, plena, porque donde muere la herida, renace la mujer empoderada. Despierta, mujer empoderada, con Saidi Mora.